noches, hermanos, bienvenidos. Te invito a alabar a Dios conmigo desde su lugar. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Gracias, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas como las águilas, porque tú nos levantas, porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito Dios. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Declara esto conmigo. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Una vez más. Yo quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como Amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión en línea. Hoy es estudio bíblico, todos los miércoles les recordamos, en punto de las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio en línea, nuestro estudio bíblico. Y bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a compartir, lo he titulado Piedras Vivas, Iglesia Viva. Otra vez, Piedras Vivas, Iglesia Viva. El domingo pasado hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y celebramos a un Cristo resucitado. Celebramos al Dios nuestro, porque nosotros seguimos y servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo. Así que el domingo pasado el tema fue un Cristo vivo, acerca del Cristo resucitado. Y hoy vamos a hablar de la iglesia viva, una iglesia viva. Ahora, amados míos, es cuando más está viva la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí en casa? Yo creo que la iglesia ahora más que nunca está escuchando el mensaje del evangelio alrededor de todo el mundo. Me atrevo a decir que miles y miles de millones de personas están escuchando en todo el mundo el evangelio a través de las redes sociales, a través de las reuniones en casa. Así que por eso el tema de hoy es Piedras Vivas, Iglesia Viva. Cuando el Señor Jesucristo convivió con sus discípulos, le hizo 3 preguntas cruciales al apóstol Pedro. Vamos a tomar al apóstol Pedro como base para nuestro estudio de hoy. Una de las preguntas que el Señor Jesucristo le hizo al apóstol Pedro, lo vimos el domingo pasado, cuando le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, te quiero. Ustedes recordarán, ¿verdad? Ese diálogo, esa confrontación en el que al final Pedro se puso triste porque el Señor Jesucristo conocía su corazón. Pero no todo es malo en la vida del apóstol Pedro. Hay otras 2 preguntas cruciales en la vida del apóstol en las que él respondió de una manera magistral, de una manera maravillosa. Y la segunda pregunta que vamos a ver en esta ocasión lo encontramos allá en el Evangelio de San Juan también, capítulo 6, para ponerles en contexto.
El Señor Jesucristo había alimentado a más de 5,000 personas. Había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y todo el mundo contentos, regresaron a casa, no regresaron con hambre. Pero el siguiente día se empezó a amontonar otra vez la multitud. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo los confronta y les dice: ustedes me buscan no por la comida que no perece, sino por la comida que perece. Y ahí aprovecha el Señor Jesucristo para presentarse y les empieza a decir: yo soy el pan. Yo soy ese pan que descendió del cielo. Y entonces ellos comenzaban a discutir y comenzaron a sacar historia y dijeron: es que en el desierto allá Moisés nos dio maná. Y Jesús les dice: no es Moisés, es mi Padre el que les dio el maná. Ahora yo soy ese pan que descendió del cielo. Aquel que cree en mí no tendrá sed, no tendrá hambre jamás, pero deben de creer en mí. Y cuando los judíos, cuando muchos discípulos comenzaron a escuchar esta palabra, este mensaje allá en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66, miren lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí viene la respuesta de Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa respuesta. Pedro no titubeó y Pedro respondió como el Señor Jesucristo quería que le respondieran, ¿verdad? Una respuesta impactante. Pero también encontramos otro diálogo en otro escenario, otra pregunta crucial del Señor Jesucristo, y esto lo vemos allá en la región de Cesarea de Filipo. Dice la Escritura, y puedo imaginarme el contexto de compañerismo de Jesús después de haber platicado con ellos, bromeado, comido con ellos. Dice la Biblia que les hizo una pregunta. Dice: preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Y ahí respondió. Lo encontramos en Mateo capítulo 16 del 13 en adelante. Dice: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué hermosa declaración. Qué hermosa declaración del apóstol Pedro. Y qué maravillosa declaración del Señor Jesucristo en respuesta a Pedro. Cuando Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque otros decían que Jesús era Juan el Bautista, o era Elías, o era Jeremías, o cualquier otro profeta. Pedro no dudó al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí es donde entramos en una situación de interpretación de la doctrina. Y yo creo que Dios nos va a dar luz y Dios va a abrir tu corazón. He orado para que tú puedas entender lo que verdaderamente dice la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y tú eres Pedro. Lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos y que nos ha dicho a lo largo de la historia del mundo. Muchos toman solo un texto para hacer una doctrina de ello, sin tomar todo lo que la Escritura nos dice. Y hoy, amigos y hermanos, quiero enseñar 4 verdades. Recuerden el tema: piedras vivas, iglesia viva.
4 verdades esenciales que tú debes saber, que tú debes guardar en tu corazón, que tú debes practicar. La primera verdad es: Pedro es una piedra viva. Note usted, lo voy a repetir: Pedro es una piedra viva. No estamos diciendo que Pedro es la roca, no. Pedro es una piedra viva. El maestro de maestros solía hacer estos retiros con sus discípulos, a veces darse un descanso, convivir con ellos. Y en este escenario, la admirable respuesta del apóstol Pedro da pie a que Cristo le responda y lo afirme. El Señor Jesucristo es afirmado por uno de sus discípulos. Déjame decirte que cualquiera podría decir que el Señor no necesita la adoración de nadie. Amados y amigos, el Señor Jesucristo, Dios tiene ángeles principales, ángeles y arcángeles y en grados en el cielo y seres que Él ha creado y que le adoran día y noche y que le adoran por la eternidad. Pero fueron creados para eso. No obstante, nosotros tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo, de amar o de no amar. Y es por eso que el Señor Jesucristo se siente amado, se siente afirmado cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: eres bienaventurado, Pedro. Y yo a ti también te digo: tú eres Pedro. Bienaventurado eres Simón, era su nombre anterior, que quiere decir una paja que llevó el viento. Mire, ahora esa paja que se lleva el viento se convierte en una piedra, y el Señor Jesucristo le dice: ahora tú eres Pedro. Y literalmente, o más bien el significado correcto de Pedro es una roca pequeña. Así que, mis amados hermanos, a la luz de la respuesta de Cristo y de la declaración de Cristo, Pedro es una piedra viva. La Escritura nos dice que Pedro es una piedra viva. No es la roca, como se ha enseñado doctrinalmente en otras religiones o en otra religión. Pedro es una piedra viva. ¿Y de dónde baso esto? No solo lo baso en lo que está dialogando Jesús y Pedro, sino en la experiencia del mismo apóstol Pedro. De ahí pasamos a la segunda verdad, que nos va a abrir más la mente y el corazón con respecto a lo que la Biblia nos dice y nos enseña. La segunda verdad que tú debes saber es: los cristianos somos piedras vivas, no solo Pedro. Y ahora nos vamos a las palabras del mismo apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro no está diciendo: acercándoos a mí, no. Está diciendo: acercándoos ¿a quién? A Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro enseña que los creyentes somos piedras vivas. Pedro nos enseña en la palabra de Dios que Jesús es la roca, que Pedro es una piedra y que cada uno de los creyentes somos piedras vivas. Cuando el apóstol Pedro dice que nos acerquemos a esta piedra viva, no está hablando de Pedro, sino de Jesucristo. ¿Por qué piedras, hermanos? A veces decimos: nada más muerto que una piedra. Son frías, son sin movimiento. Y eso se refiere a las personas sin Dios. Pero los creyentes, dice la Escritura, que son piedras vivas, que reciben vida. Por eso Pedro es una piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire cómo dice la palabra de Dios, que Él nos dio vida a nosotros. En el versículo 5 de Efesios, capítulo 2, nos lo afirma de esta manera. La tercera verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es un todo, no es nada más el diálogo que tuvo Jesús y Pedro, sino es un todo. La tercera verdad es que las piedras vivas demuestran variedad en la iglesia. Noten esta tremenda comparación o metáfora que usan las Sagradas Escrituras. La iglesia no es edificada con bloques de la misma forma, porque la iglesia no es ni uniforme. La iglesia no es que vengamos todos uniformados y que todos pensemos igual y que todos seamos igual. No, por eso somos piedras. Por eso somos piedras vivas. Si fuéramos bloques, como esos bloques con los que se construye un edificio, seríamos todos iguales. Pero la Biblia nos va mostrando ahorita, nos va dando revelación que somos piedras diferentes, que en la iglesia hay variedad de piedras. No hay piedras iguales. Hay piedras circulares. Algunos ya estamos más circulares, ¿verdad? En broma lo digo. Hay piedras rectangulares, hay piedras cuadrangulares, hay triangulares, hay piedras multiangulares, hay piedras lisas, hay piedras rasposas, hay piedras porosas. Son multiformes. Usted conoce la piedra pome, una piedra rasposa que puede raspar. Así son las piedras. Hay piedras en el cuerpo de Cristo distintas. Somos diferentes. No hay piedras iguales, parecidas. Somos distintos. Y es así como el Señor va construyendo su iglesia, porque su iglesia no es un organismo muerto. La iglesia es un organismo vivo. Somos tú y yo, amados míos. La iglesia no es este edificio desde donde estamos haciendo las transmisiones. La iglesia está en casa. La iglesia está en todos los lugares donde está alcanzando este mensaje y puede ser compartido. Estoy seguro que más de una persona que me escucha en esta hora ha recibido alguna llamada. Yo he recibido muchas llamadas de personas que no conozco y que piden ayuda y que me dicen: tengo un ser querido, tengo un familiar que estaba alejado de Dios, incluso que era ateo, pero que necesita y quiere conocer a Cristo, quiere conocer a Dios. Y ahí estamos nosotros compartiendo el mensaje, por lo menos por teléfono, y las personas vienen a los pies de Cristo Jesús, hacen la oración y se entregan, porque la iglesia hoy más que nunca está viva. Somos piedras vivas, iglesia viva. Y es por eso, amados míos, que la iglesia se va construyendo. Y la iglesia es un organismo vivo. La iglesia tiene un Dios vivo que es Cristo Jesús, y es guiada por el Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y es por eso que nosotros, como piedras vivas, vamos construyendo el reino de Cristo, el reino de Dios. Y la cuarta verdad que quiero compartir en esta hora es que Cristo, dice la Biblia, es la piedra angular. Aquí se te van a aclarar muchas cosas, porque es Pedro el que lo dice. Si tú has creído tradicionalmente que Pedro es la roca,
en la cual Cristo iba a edificar su iglesia. Mire lo que dice el mismo apóstol Pedro en los siguientes versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer desde el 4 en adelante para que lo podamos entender bien. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sigue diciendo en el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Y sigue diciendo en el verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¡Wow! Ahora el mismo apóstol Pedro nos enseña que esa piedra que es Cristo Jesús es la piedra principal, no Pedro. Cristo es la piedra principal del ángulo. Significa que Él es el único fundamento sobre el cual se edifican nuestras vidas. Tú no puedes edificar tu vida sobre otro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo Jesús, porque Él es el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que sobre esa roca que es Cristo, Cristo edificaría su iglesia. También dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento. Mire qué dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire cómo dice. Tanto Pedro como el apóstol Pablo están diciendo que Cristo es el fundamento, que Cristo es la piedra. Amados míos, no es Pedro, no es el pastor, no es el sacerdote. No, hermanos, nosotros somos solamente siervos de Dios, instrumentos de Dios, pero tú no puedes construir tu vida espiritual sobre un hombre, sobre un pastor. Anoche yo recibía un mensaje de un gran amigo, espero que me esté escuchando en esta hora. Me platicaba del desánimo de su hijo porque en la iglesia donde se congregan hubo algunas situaciones entre congregantes y la situación pastoral y el pastor que los pastoreaba ya no está y su hijo que estaba en el ministerio de alabanza ahora estaba desanimado. Yo tuve que decirle: ustedes no pongan su vida sobre un fundamento de hombre, ustedes sigan a Cristo Jesús. Cristo es el fundamento. Así que sigan adelante. Dios, si hubo una situación con algún pastor, Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar, pero ustedes sigan a Cristo Jesús, porque Él es la roca firme, porque Él es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento, dice la palabra de Dios. Así que, amados, yo quiero concluir en esta hora con las siguientes palabras. Hemos celebrado a un Cristo vivo, pero iglesia, el Señor Jesucristo estableció una iglesia y la palabra de Dios dice que somos piedras vivas. No somos una especie de institución solamente, somos un organismo vivo, somos un organismo que se mueve y que aún en esta pandemia en la que estamos ahora en casa, estamos moviéndonos, estamos llevando no solamente la palabra de Dios,
Gracias a Dios por nuestros amigos pastores. Hay gente que critica a los pastores y que critica a las iglesias, y no soy quien para estar diciendo lo que nosotros hacemos, pero Dios lo ve. Y he visto amigos pastores que salen a la calle a dar de comer, a llevarles tortas, un refresco. Yo no, hermano, no quisiera decirte lo que estamos haciendo, como mencioné hace unos días. Pero Dios es el que provee para por lo menos llevar despensas o ayuda. Déjame decirte que la iglesia está viva. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo debe levantarse en victoria. Hermanos, una pandemia no nos va a destruir. Una pandemia no destruirá la iglesia. La Biblia dice que ni el infierno prevalecerá contra la iglesia que Cristo levantó, porque Él pagó con su sangre preciosa por esta iglesia. Así que, iglesia, no estamos muertos, no estamos ahí solamente porque estamos encerrados, no estamos derrotados, estamos más vivos que nunca. Estamos proclamando el mensaje de Cristo, llevando las buenas nuevas, y ahí donde estamos somos luz y debemos ser luz para todos nuestros vecinos. Así que ahora celebra no solamente a un Cristo vivo, celebra la iglesia viva que somos tú y yo, que estamos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar ahí donde estamos. Yo quiero pedirte ahí en tu casa que hagas una oración junto conmigo y le digas a Dios: Señor, ¿cómo puedo manifestar la vida aquí en mi casa con mis vecinos? ¿Cómo puedo construir la iglesia aún cuando estamos ante una pandemia y nos quedamos en casa? Amigos y hermanos, sigamos las instrucciones de nuestras autoridades. Quédate en casa, pero eso no quiere decir que la iglesia se detenga o que la iglesia sea un organismo muerto. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue predicando al Cristo resucitado. Oh, cuánto felicito a mis amigos pastores, Pastor César Gutiérrez, Pastor Darwin Candelero, al pastor de Candelaria, de Coatzacoalcos, aquellos que siguen predicando. Me dio tanta alegría estar ahora en las páginas y encontrarme en mi pueblito, mi iglesia, en mi pueblito, La Mata, Iglesia del Nazareno en La Mata, haciendo este domingo su primera reunión, culto en vivo. Qué maravilloso ver que más de 1,000 personas han podido tener acceso a este culto. Miren, hermano, y está en un pueblito allá en el istmo de Tehuantepec. Hermanos míos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que podemos estar presos, pero la palabra de Dios no está presa. Nadie puede callarnos, nadie puede detenernos. El evangelio de Cristo y la iglesia sigue viva. Así que te invito a orar, pídele a Dios junto conmigo y dile al Señor: Señor, ayúdame a manifestar vida en medio de esta pandemia y que la gente pueda ver que somos una iglesia viva. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Gracias, Señor, porque cuando tú le dijiste a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, porque allí tú también lo afirmaste y le dijiste: yo a ti te digo Pedro, convirtiéndose en una piedra viva, y años después declarar que tú eres el centro, que tú eres la piedra del ángulo. Y levantaste a Pablo para decir que nadie puede poner otro fundamento, porque la roca principal eres tú, Jesús. Padre, ayúdame, ayuda a la iglesia a manifestar, Señor, tu gloria, que podamos dar testimonio. Sabemos que no tenemos permiso para salir, pero
sí tenemos permiso para hablar, para predicar, para compartir, para llevar una despensa, un plato de comida, para que la iglesia, Señor, pueda activarse cada día más. Sabemos que está viva y está compartiendo en todas las áreas. Gracias, Padre. Bendigo la iglesia a nivel global, la iglesia del Nazareno. Bendigo la iglesia evangélica, los pastores, siervos tuyos que comparten la palabra. Y bendecimos a cada líder, a cada familia que hoy ha escuchado tu palabra. Señor, nos levantamos como piedras vivas para seguir edificando tu reino en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos, amigos, una de las formas en las que nosotros también construimos el reino de Dios es cuando adoramos a Dios de corazón a través de un sacrificio, a través de nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Quiero invitarte de corazón que si tú quieres traer tu ofrenda al alfolí, cualquier líder de la iglesia, hablo a la iglesia del Nazareno Villa Los Arcos aquí en Villahermosa, Tabasco, puede llamar a los líderes y usted puede hacer llegar su ofrenda al alfolí de la iglesia para que se siga distribuyendo en las necesidades y en el compartir con el que tiene necesidad. Toma tu ofrenda en tu mano, en algún sobre, y como familia lo depositamos y lo entregamos para que sirva, para que la iglesia siga edificándose como esa iglesia viva. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada persona que en esta tarde, en esta noche, Señor, dispone en su corazón depositar su ofrenda para que tu iglesia se siga edificando, Padre. Tu iglesia no se detiene, tu iglesia está más viva que nunca. Y ahora consagramos nuestras ofrendas y bendigo a mis hermanos hasta sus casas, sus hogares, para que esa siembra, esa ofrenda que podemos poner para que tu obra siga adelante, sea santificada y pueda llegar, Señor, a ser distribuida conforme a tu preciosa voluntad. Bendice al dador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.